Bien, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Habíamos visto la semana pasada, habíamos visto lo que es el análisis tiempo-historia o paso en el tiempo de sistemas elásticos de múltiples grados de libertad. Vimos la teoría, haciendo un resumen rápido. En cuanto a el análisis sísmico se refiere, tenemos modelos lineales que son los que hemos visto en esta clase, con habíamos hecho énfasis en los modelos lineales y habíamos visto una introducción a los modelos no lineales. Dentro de los modelos lineales vimos que tenemos el criterio o el método de análisis de historia en el tiempo o paso en el tiempo, que fue el que vimos la sesión pasada, y empezamos realizando un ejemplo. Y vamos a concluir la teoría con el análisis de espectro de respuesta o diseño. Entonces, en el análisis de tiempo, historia o paso en el tiempo, vimos de que el conjunto de ecuaciones diferenciales puede descomponerse en un sistema de n ecuaciones diferenciales desacopladas. ¿Cómo desacoplamos las ecuaciones diferenciales? Gracias a las propiedades de ortogonalidad de los modos de vibrar, y se introdujo la idea o el concepto de coordenadas modales, que es Q función de T. Con esto se introdujo n ecuaciones diferenciales en coordenadas modales desacopladas. Cada una de las ecuaciones está asociada a un grado de libertad. La solución final, como vimos la sesión pasada, pasa por sumar las respuestas de cada modo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vimos eso la sesión pasada y empezamos a realizar un ejemplo de aplicación. Teníamos un problema de un edificio de 3 pisos que se le asignaba una masa de 50.000 kilogramos dividido para la gravedad y una rigidez de 33.160 kilogramos por centímetro. Tenía 3 pisos, la rigidez K era del primer piso 33.160. Del segundo piso era 7 novenos de K y en el tercer piso 3 novenos de K. Entonces, eso iniciamos la sesión pasada. ¿Qué es lo que nos planteamos? Primero, como procedimiento general, debíamos construir las matrices tanto de masa como de rigidez. Como vimos hace 2 clases, o la clase pasada incluso, la matriz de amortiguamiento para el análisis lineal no es necesaria. Lo que se asignan son radios de amortiguamiento para cada modo de vibrar. Entonces, teniendo la matriz de masas y la matriz de rigidez, que ya vimos cómo ensamblar, procedimos a calcular las frecuencias naturales, los periodos naturales y los modos de vibrar, que era un problema de eigenvalor, vectores. Se asigna radios de amortiguamiento y habíamos tomado como valor el 5%. Y luego resolvemos las n ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial general es esta de acá, que pueden visualizar en pantalla, y simplemente el valor de n se refiere al número de, o al grado de libertad, o al modo de vibrar, Entonces, resolvimos la sesión pasada el problema de eigenvalores e eigenvectores. Teníamos omega 1, omega 2 y omega 3. Omega 1 es la frecuencia más corta y que está asociado al periodo más largo. Y de esta manera planteamos, como tenemos 3 grados de libertad, 3 modos de vibrar, tenemos 3 ecuaciones diferenciales desacopladas. La solución de cada modo o de cada una de estas ecuaciones nos da D sub 1, que es el desplazamiento espectral en función del tiempo. D1 es el desplazamiento espectral asociado al modo 1. Es decir, ¿qué significa esto?
de 1, básicamente esta ecuación representa un sistema de un grado de libertad, en el cual se le asigna una masa y se le asigna una rigidez. Y evidentemente esa relación rigidez-masa está ligada al primer periodo de vibrar. Lo propio para las otras dos ecuaciones. La segunda ecuación está asociada al segundo modo de vibrar o al segundo periodo de vibración y la tercera ecuación al tercer periodo. ¿Cómo es la respuesta total? La respuesta total es simplemente la sumatoria de las respuestas que aporta cada masa. ¿Y por qué podemos realizar adelante esta sumatoria? Porque el principio de superposición de efectos aplica para sistemas elástico-lineales bajo pequeñas deformaciones. Entonces, la respuesta total aquí es igual. La respuesta total es igual a la sumatoria del modo n. Fíjense que aquí tenemos tres modos de vibrar. Por el desplazamiento espectral y por el factor de participación modal. Ahora, cada modo, digamos así, aporta de diferente manera, como vamos a ver en el desarrollo del problema, a la respuesta total. ¿Qué quiere decir? Que si tengo tres modos de vibrar, el primer modo, generalmente, si la estructura sobre todo es regular, aporta, qué sé yo, como un 80% de la respuesta total. El modo 2 quizás con 15% y en este caso el modo 3 con 5%. Entonces la respuesta total viene dada por esta participación y ese porcentaje que acabamos de describir de alguna manera está cuantificado por este valor gamma sub n, que es el factor de participación modal. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la respuesta total en términos de desplazamiento. Si quisiésemos las fuerzas resultantes de cada modo, básicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar la masa por el modo de vibrar, por el factor de participación modal y por la aceleración espectral. Esto nos da la respuesta en el tiempo asociado a cada modo. Y con el mismo criterio procedemos a sumar las participaciones de cada modo y obtenemos las fuerzas totales. ¿Qué viene a representar este Fs? Este Fs viene a representar un vector estático equivalente de fuerzas. Producto del sismo se generan desplazamientos, ¿no es cierto? Primero, el sismo básicamente consiste en una aceleración del terreno. Esas aceleraciones ocasionan desplazamientos en los entrepisos. Esos desplazamientos equivalen a colocar estas fuerzas en cada entrepiso. Pero estas fuerzas son función del tiempo. Esta sería la fuerza en el piso 1, función del tiempo. Fuerza en el piso 2, función del tiempo. Y fuerza en el piso 3, función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí habíamos dejado la sesión pasada. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se entiende? Este es el procedimiento general. Ahora, resolver manualmente es completamente impráctico, para eso tenemos los programas. Entonces, para resolver este problema vamos a utilizar el código de MATLAB que les pasé. Vamos a ir, ya vimos la clase pasada cómo se ensambla la matriz de masas y la matriz de rigidez en el código. Vamos a ir hacia adelante y vamos a ir básicamente entendiendo. Vamos a ver básicamente cómo obtengo los desplazamientos espectrales que están asociados, como digo, repito, a cada modo de vibrar. ¿En qué diferencia el desplazamiento 1, 2 y 3 en el periodo de vibración? Recuerden ustedes, un sistema de un grado de libertad depende del periodo, la respuesta de un sistema de un grado de libertad depende del periodo y el amortiguamiento. En este problema vamos a asignarle el mismo amortiguamiento a todos los modos, por tanto, la respuesta únicamente depende del periodo fundamental. Como tenemos tres periodos diferentes, vamos a tener tres valores de D sub 1, D sub 2 y D sub 3, tres funciones diferentes. Si se entiende esto, la diferencia únicamente radica en el periodo. ¿Estamos?
¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos entonces por un minuto a irnos al código de MATLAB. ¿Se ve ahí el código de MATLAB? Sí. Muy bien. Todos tienen además del código, ¿no es cierto? Antes que nada, este es el código principal. Casi señal. Perdón, este que tiene ahí que dice Project con extensión M es el código principal. Este código tiene dos archivos que lee. Un archivo contiene los valores de las masas y los valores de las rigideces de entrepiso. El otro archivo de Excel contiene el registro acelerográfico, es decir, el sismo de entrada y evidentemente delta T y cada aceleración en el tiempo. La aceleración en el tiempo está normalizada respecto de la gravedad. Entonces le voy a ir abriendo cada uno de estos archivos para que le entiendan bien y puedan apoyarse en esto para realizar los deberes y lo que queda del curso. Entonces, en este archivo de Excel, fíjense, tienen en la columna A, dice M1, M2, M3, M4 y M5. Entonces, aquí se ingresan las masas, las unidades, depende de qué evidentemente estén utilizando como unidades en su problema, eso tienen que tener presente. Aquí dice 0,45, para nuestro problema es el valor en kilogramos dividido para centímetros por segundo al cuadrado, la aceleración de la gravedad en centímetros por segundo al cuadrado. Y el valor de la rigidez de la misma manera. Entonces, vamos a ingresar aquí. ¿Cuánto habíamos puesto? Si alguien me ayuda el dato de la masa. $50,000 dividido para kilogramos y esto dividido para 981 centímetros por segundo al cuadrado nos da 50.9684. Vamos a utilizar para este caso los mismos. ¿Cuántas masas son? Son edificios de 3 pisos, ¿no es cierto? Entonces vamos a borrar las dos últimas celdas. Vamos a borrar que tenemos masa 1, masa 2 y masa 3. Las mismas masas, ¿no es cierto? ¿Perdón? Ah, perdón, es 50.96 dividido para... sería esto. Dividido por 25 puntos. ¿Ahí está bien? Me ayudan, por favor, corrigiendo. La rigidez del primer piso, ¿cuánto es? 33.160. La rigidez del piso 2. 7 novenos. Ah, perdón. Perdón. Ya. 7 novenos. Y la rigidez 3 es 3 novenos. Ahí tenemos, fíjense, las unidades tienen que tener cuidado. La masa está en kilogramos, segundo cuadrado sobre centímetro. La rigidez está en kilogramos, centímetro. Estoy siendo coherente. ¿Sí? Si es que no es coherente, evidentemente los resultados son completamente erróneos. Eso tienen que tener cuidado. Este es el primer archivo. Este es el primer archivo de Excel que se llama Project. El segundo archivo es este que dice Data, que contiene el registro acelerográfico. Acá tienen una serie de hojas de Excel en la que el sismo, cualquiera de estos son sismos, cualquiera de estos pueden correr. Todos estos son sismos. El último sismo representa el sismo del centro. Sí se ve ahí en la pantalla, ¿no es cierto? La primera celda es el paso en el tiempo del sismo.
delta T del sismo, que es 0.02. El resto de celdas representa la aceleración del terreno dividido para la gravedad. ¿Sí? Esto no tiene, por tanto, unidades. Es dimensional, porque está normalizado. Aquí no tenemos que hacer nada. Le cerramos. Le vamos a aplicar a nuestro edificio de 3 pisos el sismo del centro, que tiene esas características. Creo que en hace unas 2 clases le analizamos ese sismo le integramos en el tiempo, obtuvimos la velocidad, el desplazamiento, ¿recuerdan? Ahora vamos simplemente a aplicar al edificio que estamos analizando y obtener la respuesta del edificio ante ese sismo en particular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son todos los datos. Con eso, como habíamos visto en la clase anterior, aquí ingresamos el número de pisos, que son 3. Aquí leemos, en esta matriz, leemos los datos de la masa y la rigidez. Y en las columnas subsiguientes, o en las filas, perdón, del programa, ensamblamos, como ya detallamos la clase pasada, tanto la matriz de rigidez como la matriz de masas. Y hasta aquí habíamos llegado, ¿no es cierto? Sí, le habían revisado, no sé si le tuvieron tiempo de revisar. ¿O tiene alguien alguna duda del código? Básicamente lo que estamos haciendo, aquí ingreso los elementos de la diagonal de la matriz. En los siguientes loops, ingreso los elementos fuera de la diagonal, los elementos sobre la diagonal y los elementos bajo la diagonal. Nada más. Si vieron también esto en análisis matricial, ¿no es cierto? Entonces todos están familiarizados con esto. Muy bien. Ahora, hasta aquí habíamos llegado. Entonces, permítanme, le voy a correr hasta aquí el programa. Simplemente para ver los resultados. Entonces, en esta variable stiffness tienen la matriz de rigidez del edificio. Acá tienen la matriz de masa del edificio. Hasta ahí. Incluso la sesión pasada hicimos un ejemplo de cómo se ensambla manualmente la matriz de masa y la matriz de rigidez, ¿no es cierto? Hicimos un paso a paso cómo se ensambla cada una de estas matrices. También la matriz de amortiguamiento, pero vimos que no es necesario porque vamos a asignar radios de amortiguamiento a cada módulo. Bien, entonces, una vez de que tenemos la matriz de masa y la matriz de rigidez, viene el problema de eigenvalores, de eigenvectores. Yo encuentro las frecuencias de vibrar y los modos de vibrar. Entonces, MATLAB tiene este comando que dice EIG. EIG me resuelve este problema de eigenvalores. Que yo ingreso. Los inputs o los ingresos son la matriz de rigidez y la matriz de masa, en ese orden. Sí. Y los resultados de este comando, el output, voy a poner aquí el output son aquí, como dice aquí, los modos de vibrar y las frecuencias de vibración. Esto me da ya el código EIG, la subrutina que viene incorporada en las librerías de MATLAB. Entonces, voy a ir detallando. Fíjense aquí. M-shape, como está ahí, me da esta matriz. Esta matriz contiene los modos de vibrar que no están normalizados, como habíamos dicho en la clase pasada, que la práctica, digamos así, usual es normalizar el desplazamiento del techo. Otra práctica también es normalizar de manera tal que la masa modal sea unitaria. Da lo mismo. Entonces, fíjense aquí. La primera columna me contiene los elementos del primer modo de vibrar. ¿Todos son negativos o todos positivos? Da lo mismo. Lo único que indica es la forma en cómo se está deformando. Sí. Si aplicara estos desplazamientos, recuerden el concepto de modo de vibrar. Si aplicara ese desplazamiento de menos 0.04, 0.09 y 0.13, aplico ese desplazamiento inicial al edificio y cada una de las masas vibra en movimiento armónico simple, si es que someto a vibración libre. Sí, ese era el concepto.
segunda columna tengo el segundo modo de vibrar y en la tercera columna el tercer modo de vibrar. Luego tengo las frecuencias. Fíjense, recuerdan, tal cual como veíamos en la teoría, me da el MATLAB, me da la matriz de frecuencias cuya diagonal son las frecuencias al cuadrado. Por esa razón, para obtener las frecuencias naturales, la siguiente línea saca la raíz cuadrada de esta matriz. Y con esto tengo ya las frecuencias naturales y los periodos. Los periodos, recuerden que son 2pi para la frecuencia. Y aquí me da una matriz diagonal. Entonces, el primer periodo del edificio es 0.5. El segundo periodo es 0.24. El tercer periodo es 0.16. ¿Está bien hasta ahí? Ahora, una vez que he calculado los modos de vibrar, recuerden que hacíamos, normalizábamos. ¿Qué significa dividir para el desplazamiento del techo? Básicamente, ¿qué significa? Al primer modo, dividir a todos los elementos del primer modo, dividirles para menos 0.1363. ¿Con qué objeto? Con que el desplazamiento del techo sea 1. Eso estoy haciendo acá. Luego calculamos la masa modal y la rigidez. Perdón, esta es la masa modal general, sí, la masa modal generalizada y la rigidez modal generalizada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerdan estas ecuaciones que veíamos? Y calculamos gamma, que es el factor de participación modal, que vimos en la tabla de hace un minuto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La información de cada modo. Adicional a esto, vamos a calcular los factores de contribución, la masa modal, es decir, la participación de cada modo. Vamos a ver si me explico con esto. Son solo 3 modos, entonces vamos a hacerle manualmente. Ahí estamos con los 3 y vamos a ir viendo si nos hacemos entender. Tenemos las masas modales generalizadas, que son estas de aquí. Tenemos las rigideces modales generalizadas, el factor Ln, recuerdan que vimos, y las masas, básicamente las masas modales. ¿Qué diferencia hay entre Mn, que es la masa modal generalizada, y la masa modal? La masa modal generalizada básicamente es el modo de vibrar traspuesto por la matriz de masa y por el modo de vibrar. ¿Qué es la masa modal? Simplemente es el elemento elevado al cuadrado dividido para la masa modal generalizada. ¿Esto qué nos da? Nos da un indicador de cuál es la participación o cuál es la contribución de cada modo a la respuesta. Entonces, ¿cómo determino esa contribución? Dividiendo cada uno de los elementos de esta masa modal para la masa total. Entonces, en definitiva, esto nos da cuánto contribuye cada modo a la respuesta. Vamos a ver si nos hacemos entender con esto. Sí, adelante. El gamma sería el factor. El gamma es el factor de participación, pero el factor de participación, digamos así, perdón, el factor de participación modal depende, este factor de participación gamma depende de cómo normalice el modo de vibrar. La participación modal de cada masa
la participación modal de la participación modal de cada masa modal, valga la redundancia, nos da un porcentaje que nos indica cuánto contribuye cada modo. Vamos a ver en este momento la diferencia. El factor gamma es este de aquí. El factor gamma es... Gamma, no lo encuentro, perdón. Ah, gamma, aquí está. Este es el factor gamma. 1,42, 0,5 y 0,07. ¿Qué nos indica? De los tres, ¿cuál es el que uno puede intuir que va a contribuir en mayor proporción? El primer modo, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? El factor de participación modal es más alto, pero no nos está dando como porcentaje, digamos así. Este indicador de acá, que es más participation, este que dice acá, nos da como una fracción, que es algo que podemos, digamos así, tener una percepción mejor. ¿Qué nos dice el primer número? 85,26%. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta del primer modo contribuye a la respuesta total en un 85% más o menos. Digamos que esa podría ser una interpretación válida. El segundo modo un 10% y el restante un 4,7%. Esto es la participación modal de cada masa modal. A ver, si ustedes recuerdan, en la NEC debieron haber visto en la clase de sismología, ¿qué nos exige la NEC cuando yo realizo un análisis sísmico? ¿Qué porcentaje de masa modal debo al menos incluir? Digamos de que tengo un edificio, me invento, de 100 pisos. Por cada piso requiero 3 modos de vibrar, ¿no es cierto? En el análisis requiero, y justo con esta pregunta vamos a dar inicio a la segunda parte de la clase, que es el análisis por espectro de respuesta o de diseño, pero la pregunta es, ¿necesito incluir todos los modos de vibrar, en este caso los 300? ¿Cuántos debería incluir? Ya, ¿qué porcentaje nos exige la NEC? 90%. ¿Qué significa ese 90%? Es este vector que está acá. El primer elemento del vector me dice que el modo 1 llega al 85% de masa modal. ¿Sí? El modo 2 aporta con 10%, significa que entre el modo 1 y el modo 2 me aportan con el 95% de masa modal acumulada. Quiere decir que para cumplir lo que nos dice la NEC requiero 2 modos de vibrar. Y lo mismo ocurre si tengo un edificio de 100 pisos, tengo 300 modos de vibrar, 3 por cada piso, no requiero analizar los 300 hasta que la masa modal, el número de grados de libertad necesarios para contribuir en un 90% en masa modal acumulada. ¿Cómo se calcula ese 90%? Con este criterio. ¿Se entiende la diferencia entre el factor de participación modal, gamma, y esta masa modal acumulada? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Básicamente hemos aplicado los pasos 1, 2 que habíamos puesto en el procedimiento. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el periodo del primer modo de vibrar, asociado al primer modo de vibrar, ¿no es cierto? Tenemos los factores de participación. ¿Qué toca? Resolver de manera independiente las 3 ecuaciones diferenciales desacopladas, las que vimos en la pantalla. D1, ese es el desplazamiento espectral. D1 en función del tiempo. D2 en función del tiempo y D3 en función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el registro acelerográfico para cada una de las ecuaciones? El mismo, el que ya introdujimos y que está por acá. Ya, es el mismo. Pero ¿qué varía en las 3 ecuaciones? El periodo de cada uno. Y el periodo de cada uno es básicamente el periodo
periodo 1, 0,52, el periodo 2, 0,24 y el periodo 3, 0,16. ¿Cómo resuelvo yo esta ecuación diferencial en el tiempo? Con los métodos numéricos que vimos diferencia central, el método de Newmark, cualquiera de ellos. Aquí yo le he utilizado el método de diferencia central. ¿Qué es lo que hice? Tenemos por un lado, yo les mandé, hicimos aquí en clase el código de diferencias centrales, mandamos de deber el de Newmark, ¿cierto? Entonces ya tenemos ese código. ¿Qué es lo que hice? Llamarlo una subrutina aquí en MATLAB. El código principal llama una subrutina que tiene como datos. ¿Qué tiene como datos la subrutina? Básicamente el periodo. El periodo 1, el periodo 2 y el periodo 3. T sub P es el periodo. Fíjense, de aquí estoy leyendo de la matriz T el elemento I sub I. Es decir, cuando I vale 1, lee el elemento 1, 1. Cuando I vale 2, el elemento 2, 2 y así hasta el elemento 3. Entonces, en este caso, T sub P vale un valor, 0,5226. Ese es el dato que yo ingreso en aquí. Esta es una subrutina. ¿Sí? Ahí me lee la subrutina. ¿Y qué es lo que me está dando la subrutina? La solución en el tiempo. ¿Qué me daba? Recuerden los valores de... ¿Qué me daba los métodos numéricos? Me daban la solución en velocidad, en desplazamiento, velocidad y aceleración. Nada más. Entonces, eso repito 3 veces, uno por cada periodo. Y tengo. Fíjense, aquí donde dice U, este vector de aquí, ¿qué contiene? El desplazamiento en el tiempo. ¿Y por qué dice así? De I, porque es para el modo 1, para el modo 2 y para el modo 3. Básicamente es esto. La primera, esta es una variable tipo cell. En cada cell tiene 3 celdas. La celda 1 me da la respuesta en el tiempo de ¿qué? Del modo 1. La celda 2 del modo 2 y la celda 3 del periodo 3 o modo 3. Entonces, si despliegan, ¿qué es lo que tienen? Un tiempo histórico. Esto viene en centímetros. Recuerden las unidades. Eso tienen que tener siempre presente porque si no hay una incoherencia. ¿Qué representa esto? La solución de un sistema de un grado de libertad. Entonces tenemos la historia en el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a calcular? De cada uno de estos historias en el tiempo yo extraigo el máximo. ¿Sí? Y eso que me va a dar el desplazamiento asociado a cada modo de vibrar. Es lo que tengo aquí. El desplazamiento asociado a cada modo de vibrar. Como vimos en la teoría, que es el modo de vibrar por el factor de participación lunar, que es gamma, y por el desplazamiento espectral 3, porque tengo 3 modos de vibrar. Este T sub P básicamente contiene de ese vector que vimos en la historia del tiempo, el máximo. Hacemos igual 3 veces. Y fíjense lo que tenemos. Tenemos un vector, perdón, tenemos una matriz que me contiene los máximos desplazamientos asociados a cada modo. Estos desplazamientos ya no son en coordenadas generalizadas, sino son en las coordenadas cartesianas. Es decir, ¿qué quiere decir? La contribución máxima del modo 1 es en el primer piso 2,92 centímetros. En el segundo piso 5,84 centímetros. En el tercer piso 8,76 centímetros. El modo 2, fíjense la diferencia. En el primer piso, el modo 1 ocasiona una deformación de 2,92. El modo 2 en el primer piso ocasiona un desplazamiento de 0,29. Y el tercer modo de 0,14.
Ahí se entiende el por qué el primer modo concentra el 84% de la masa más la acumulada, el modo 2 apenas el 10% y el modo 3 un poco menos del 5%. Eso se ve reflejado en los desplazamientos. Estos son entonces los desplazamientos máximos de cada modo. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregunto, para sacar la respuesta total, ¿puedo yo sumar esos tres? Por ejemplo, para el piso 1, la contribución del modo 1 es 2,92, la contribución del modo 2 es 0,29 y del modo 3 es 0,14. ¿Puedo sumar directamente? ¿Quién me dice? No, no es cierto. ¿Por qué razón? No, no. Estos ya son desplazamientos. Esto ya es el resultado de la multiplicación. Recuerden que teníamos una sumatoria. Sí, perdón. ¿No escucho? Son, correcto. Estos son los desplazamientos, correcto. Sigue siendo pero válida la pregunta. ¿Puedo sumar directamente? Estos son, recuerden, son los desplazamientos relativos, pero son los máximos de cada modo. A ver si es que me hago entender. El tiempo historia me da algo como esto. De ahí obtuve el desplazamiento máximo, eso multipliqué por el factor de participación y por el modo de mirar, por eso tengo tres valores. ¿Sí se entiende esto? El D sub 1 que veíamos en las notas de clase es un vector de respuestas en el tiempo. El tiempo historia es un solo vector, no es una matriz. Es en el tiempo 1, en el tiempo 0 tengo 0. En 0.02 tengo este desplazamiento. ¿Por qué razón el vector de desplazamientos aparece con desplazamientos máximos para 3 pisos? Porque esa coordenada generalizada yo multipliqué por el modo de vibrar. Y el modo de vibrar, contiene 3 elementos, uno por cada piso. Y ahí que aparecen los máximos uno por piso. No sé si me hago entender con eso. ¿Y por qué en el modo 1 es mayor? Porque el factor de participación modal es más alto. ¿Sí? Ahora, sigo sin obtener la respuesta. Esta matriz me representa los máximos de cada modo y de cada piso. Para sacar la respuesta total máxima de cada piso, puedo yo, por ejemplo, para el piso 1 sumar 2,92 con 0,29 con 0,14. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién más da otra opinión? ¿O alguien encuentra algún problema en sumar directamente? Son relativos, eso no hay problema, porque estoy sumando desplazamientos relativos con desplazamientos relativos, entonces es una suma coherente. Pero hay un problema. Esa es la respuesta correcta. Tengo 3 máximos, pero cada máximo ocurre en un instante diferente. Por esa razón yo no puedo sumar directamente, sino sería, básicamente es un error. ¿Sí? Ahora, vamos a ver entonces cómo básicamente lo que tengo que hacer es sumar en el historia del tiempo. Y la sumatoria de esa sumatoria obtener el máximo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces eso está en estas líneas de acá. Básicamente aquí lo que estoy haciendo es esa sumatoria. Me voy a correr desde acá de nuevo para no demorarnos mucho. Si está claro lo que acabamos de decir, ya, ahora entonces, entonces, dicho eso, aquí en donde dice U total, ya tengo las sumatorias, pero en el tiempo. Entonces, donde dice U total, fíjense lo que tenemos. En la fila 1 tengo el tiempo historia total, es decir, la contribución sumada a la contribución de cada modo del piso 1.
la fila 2 tengo del piso 2 y la fila 3 del piso 3. Cada una de las columnas representa el paso en el tiempo. Por eso es time history analysis o análisis paso en el tiempo, o tiempo historia, como llaman. Entonces, la primera columna representa el tiempo 0. La segunda columna, el desplazamiento del edificio en el tiempo 0.02, que es el delta T que asignamos. Y así. Son como 15.000 puntos, me parece. Por esto, evidentemente, resolver estos problemas a mano no son 15.000, 1.500. No tiene sentido alguno. ¿Estamos, muchachos? ¿Se entiende? De estos, el máximo por cada fila sí me da ya el máximo desplazamiento que en realidad se produce. Los máximos por cada fila sí son los máximos desplazamientos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿qué sucede? Los desplazamientos como tal nos dan información suficiente porque para el diseño lo que requerimos es controlar las derivas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las derivas, ¿en qué consiste? El desplazamiento del piso n menos el desplazamiento del piso n menos 1. Pero igual tengo que ser coherente. Esto es en un mismo instante de tiempo determinado. ¿Sí? Entonces es lo que estoy haciendo acá, fíjense. La deriva, en este caso, J me representa el número de pisos. Piso 1, piso 2, piso 3. Y aquí I me representa el paso en el tiempo. Y la I me representa el paso en el tiempo. ¿Y básicamente de qué? De la deformación del piso N menos la deformación del piso N menos 1. Y eso dividido por la altura del entrepiso. ¿Sí? Y esto tiene que ser menor que ¿qué? Tiene que ser menor que el 2% para que se cumplan nuestros códigos. Aquí está este por 100 para normalizar, digamos, para expresar como porcentaje. Entonces aquí sí tengo las derivas máximas. Vamos a ver, si hacemos correr esto, aquí tengo las derivas máximas. En este caso me salen derivas completamente irreales. 88%, 74%, el edificio es extremadamente flexible. Entonces, pero esta es la manera en cómo calculamos. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente, le voy a correr así todo el código, porque ya hemos examinado acá. Lo único que hago es graficar el tiempo de historia. Vamos a ir a esta gráfica. Le voy a correr. Entonces, ¿aquí qué me da? Con color azul me da el desplazamiento máximo del primer piso, con color naranja el del piso 2 y con color amarillo el desplazamiento del piso 3. Claramente en la gráfica se ve que el modo 1 es el que domina. Están cada piso sus desplazamientos coherentes con el patrón de deformación del modo 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué no hemos calculado aún? Las fuerzas de entrepiso. Las fuerzas de entrepiso. ¿Qué son las fuerzas de entrepiso? Básicamente, este factor Sn, como vimos que es en la teoría, básicamente Sn es el factor gamma de participación modal
por la matriz de masa y por el modo de vibrar, como vimos en la teoría. Eso multiplicado por el desplazamiento y por la frecuencia natural al cuadrado me dan las fuerzas de cada piso. Y de la misma manera, pues, con el micrófono. Ya. Y de la misma manera decía entonces, puedo encontrar las fuerzas máximas. De la misma manera, entonces puedo encontrar las fuerzas máximas. Y estas son las fuerzas que debo aplicar a la estructura y me permite calcular el momento flector, la fuerza cortante y las cargas axiales en cada elemento estructural, en la viga, en la columna y en general en el resto de elementos estructurales. Y en eso consiste el análisis dinámico según el tiempo, historia o paso en el tiempo. Como calculo el cortante basal de cada una de esas fuerzas que van en cada piso, simplemente el cortante basal, como ustedes saben, es la suma de las fuerzas. Sí, según este problema, el cortante basal en el tiempo, esto es igual en el tiempo, ¿no es cierto? Porque la fuerza que va aplicada en cada entrepiso es una función del tiempo, como vimos. El cortante basal va a variar a sí mismo en el tiempo. Y de ahí puedo sacar, evidentemente, el máximo valor del cortante basal. Básicamente, así resuelvo sistemas de múltiples grados de libertad sometidos a aceleraciones sísmicas. De esta manera encuentro la respuesta. ¿Se entiende, muchachos? Preguntas, por favor. Aquí en el código incluso tienen en qué instante ocurre los desplazamientos máximos. Por ejemplo, los desplazamientos máximos, justamente lo que decía el compañero, el desplazamiento de el desplazamiento máximo asociado a cada modo ocurre en tiempos diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, justamente lo que estábamos conversando. El modo 1, el desplazamiento máximo ocurre en 2.12 segundos, en el modo 2, 2.38 y coincide con el modo 3. Ahora pregunto, ¿variará mucho la respuesta total, es decir, este U total, esta deformación total que calculamos para cada piso, si en lugar de sumar los 3 modos de vibrar, sumo solo 2? Podemos verificar. ¿Qué dicen ustedes? Pero si en vez de sumar la respuesta de los 3 modos, sumo la respuesta de 2, ¿creen que varía en algo? Muy poco. ¿Sí? Es más, si consideran solo el modo 1, la respuesta es casi similar a la total. Podemos hacer la prueba. El desplazamiento asociado a ver, el máximo desplazamiento está calculado acá. El máximo desplazamiento el máximo desplazamiento del primer piso es 2.77, del piso 2, 5.60 y del piso 3, 9.19. Ahora, vamos a ver los desplazamientos asociados a cada modo, como conversamos hace un minuto, solo para comparar. Tenemos eso.
Los desplazamientos son U, los desplazamientos de cada modo. A ver, espérenme un minuto. A ver, por ejemplo, en el techo. Estos son los desplazamientos del modo 1, del modo 2 y del modo 3. Del modo 1, en el primer piso, desplaza 2.92. En el piso 2, 5.84 y en el piso 3, 8.76. Y los desplazamientos máximos son 2.77, 5.65 y 9.19. En el piso 5, en el piso 1, a ver, aquí creo que hay un error porque aquí me sale el desplazamiento máximo 2.77 y el desplazamiento del modo 1 es 2.92. A ver, permítame revisarle esto, me parece que aquí hay un error. Ya le voy a revisar esto. A ver. Bien, permítame revisar esta parte. Les aviso enseguida. Bien, pero básicamente esta es la idea general. Si yo tengo un edificio simétrico, lo normal es de que sea su respuesta controlada por el modo 1. Es decir, el primer modo va básicamente a definir la respuesta de la estructura. Y de ahí la importancia de cuantificar adecuadamente el primer modo de vibración, que es el modo fundamental de vibración. Bien, ¿alguna pregunta?
está claro cómo llevar a cabo el análisis tiempo-historia. Lo mismo pueden hacer, este es básicamente lo que hace programas como el SAP o el ETAPS. Si vieron eso, ¿no es cierto? Cómo se ingresa un registro acelerográfico y nos da la respuesta en el tiempo. Básicamente la teoría de lo que vieron en el programa es esta de acá. Igual el TAPS les da la contribución modal, la participación modal en una columna y nos indica qué porcentaje de masa se alcanza con cada modo. Básicamente la teoría de cómo se calcula se observa aquí. ¿Está bien? Nos queda para concluir, creo que podemos, no nos vamos a demorar mucho, la segunda parte que es el análisis por espectro de respuesta. Creo que podemos terminar esa parte, que la teoría es muy corta, y con eso concluimos. Hagámosle nomás esa parte que nos queda y para irnos un poco antes. Y con eso concluimos. Igual vamos a regresar al código porque ahí mismo está incorporado básicamente lo que es el análisis por espectro de respuesta. Entonces, como habíamos dicho, tenemos los dos criterios. El criterio de el análisis de historia en el tiempo, bajo en el tiempo, y el análisis por espectro de respuesta. Entonces, básicamente ya hemos introducido cuáles son los conceptos fundamentales. Ahora vamos a ver un par de detalles que nos queda pendiente y que es la manera en cómo se combinan las respuestas de cada modo. Vamos a ver entonces el análisis de espectro de respuesta. Esto es el análisis, esto fue el análisis de historia en el tiempo. Vamos a ver el análisis de espectro de respuesta. ¿Qué es otra forma de análisis dinámico? ¿Y por qué es dinámico? Porque utiliza las propiedades dinámicas del edificio, como son los periodos de vibración, las frecuencias de vibración, los modos de vibrar, el amortiguamiento, y contiene la información de un sismo o de una familia de sismos según corresponda. Vamos con un concepto previo. ¿Qué representa o qué es un espectro de respuesta? ¿Qué me indica? ¿Qué es un espectro de respuesta? Pero en sismo vivimos con yo también hace un buen tiempo. ¿Qué es un espectro de respuesta? Si yo tengo un sismo como el del centro que acabamos de ver, ¿cómo calculo yo el espectro de respuesta de ese sismo del centro? ¿Qué dicen? El espectro de respuesta representa en una gráfica la respuesta máxima ¿Qué significa la respuesta máxima? Desplazamiento, velocidad o aceleración espectral como una función del tiempo, del periodo, perdón.
todos los periodos de interés. Entonces, básicamente el espectro de respuesta es una gráfica que me relaciona, por ejemplo, la aceleración espectral de su periodo y es algo como esto. Para un sismo en particular, ese es el espectro de respuesta del sismo. ¿Sí? Imaginémonos que yo tengo el espectro del centro. Yo tengo el registro del centro. ¿Cómo construir su espectro de respuesta? A ver. Para un amortiguamiento dado. Para un amortiguamiento dado. ¿Cómo construir el espectro de respuesta? ¿Quién me indica, por favor? Perdón. Son los máximos. Resolviendo la consecuencia. Ya, ¿para cuántos periodos? A todos. Para todos los periodos. Y para un amortiguamiento dado. Me fijo un periodo, un amortiguamiento, qué sé yo, 5%, y para todos los periodos encuentro una respuesta más. Entonces, el análisis por espectro de respuesta básicamente necesita como información el espectro de respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el espectro de respuesta? Me da la respuesta máxima de un sistema vinculado de libertad. Entonces, volviendo a nuestro problema. Si yo tengo en nuestro edificio 3 periodos, por ejemplo, tengo periodo 1, periodo 2 y periodo 3. Construyo el espectro de respuesta para un amortiguamiento dado. ¿Qué es lo que hago? Voy al espectro y para un valor de T sub 1 leo cuánto es la aceleración correspondiente. Para T sub 2 leo cuánto es la aceleración correspondiente y para T sub 3 leo cuánto es la aceleración correspondiente. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se entiende? ¿Está bien? Ahora, ¿qué representaba esto? Las respuestas máximas para el periodo 1, para el periodo 2 y para el periodo 3. Entonces tengo las respuestas máximas en términos de desplazamiento, velocidad o aceleración. ¿Está bien? Ahora, ¿qué problema nos conllevaba esto? Recuerden lo siguiente. Teníamos de que estas son respuestas de coordenadas espectrales. Si yo quiero encontrar las respuestas en coordenadas cartesianas, ¿por qué debía multiplicar? Por el factor de participación modal y por el modo de vibrar. Si tengo las aceleraciones, automáticamente tengo los desplazamientos espectrales. ¿Cómo encuentro los desplazamientos espectrales teniendo las aceleraciones espectrales? ¿Qué es lo que hago? Dividir para omega cuadrado. Para omega 1 cuadrado, para omega 2 al cuadrado y para omega 3 al cuadrado. Sí. Con esto, con las tres, estos, pero recuerden, son los máximos. Entonces, el desplazamiento n máximo del modo n va a ser igual a phi sub n por gamma sub n y por d sub n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien eso? Ese es el desplazamiento asociado a un modo de vibrar. Ese es el desplazamiento asociado a un modo de vibrar. Como tengo 3 modos de vibrar, voy a tener un 1 que me da el desplazamiento de ¿qué? Del piso 1, del piso 2 y del piso 3, pero asociado al modo 1. Me va a dar un desplazamiento asociado al modo 2, y aquí sería U1 del modo 2, U2 del modo 2, U3 del modo 3. Y U3, U1, U2 y U3 del modo 3,
y del modo 3. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Pregunto, si yo quiero sacar el desplazamiento total, ya me había respondido mi compañero, puedo directamente hacer U1 del modo 1 más U2 del modo 2 más U3 del modo 3 y así. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué razón? Porque que sean distintos periodos, no. Porque los máximos ocurren en diferentes instantes. Por esa razón. ¿Sí? Entonces, representa un límite superior. En general voy a utilizar la variable R para indicar que es respuesta. Puede ser esta respuesta desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza o lo que sea. Voy a utilizar de manera general la letra R. Y el total va a ser siempre menor que la sumatoria desde n igual a 1 hasta n mayúscula, que es el número de modos de vibrar de Rn cada modo. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Este es un límite superior. ¿Qué estoy diciendo acá? Si es que yo sumo las contribuciones máximas de cada modo, obtengo un valor que es irreal porque es ultraconservador, pero este viene a representar un límite superior. Entonces, la pregunta es, si yo no quiero realizar el procedimiento de historia en el tiempo, sino tengo como dato el periodo de la estructura, su amortiguamiento, y tengo el espectro de respuesta que estoy analizando, en este caso el espectro del centro, puedo obtener al menos de manera aproximada la respuesta, y el criterio aceptado es que sí. Este sismo me da, este espectro de respuesta me da la información completa de un sismo. Entonces, si yo quiero obtener, básicamente hay algunos criterios racionales, que son una combinación básicamente estadística. El primer criterio que vamos a ver es el de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Que también tiene el programa SAP o ETAPS, que es el SRSS. SRSS. Square Root Sum of Squares. Entonces, ¿qué me dice este método? Que la respuesta máxima es aproximadamente la sumatoria desde n igual a 1 hasta n mayúscula, que es el número de grados de libertad, de la respuesta máxima elevado al cuadrado de cada modo, y de eso obtener la raíz. Por ejemplo, si quiero sacar el desplazamiento total del ejercicio que hicimos anteriormente, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la respuesta máxima del modo 1. Digamos que quiero sacar la deformación del entrepiso, la deformación del primer piso. Va a ser igual a la deformación total del modo 1 al cuadrado más la deformación total del piso 1 asociada al modo 2 elevado al cuadrado más la deformación total del piso 1 asociada al modo 3 pero elevado al cuadrado. La raíz de estos, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados me da aproximadamente cuál es la respuesta máxima. ¿Sí? ¿Me hago entender? Este método es aproximadamente, pues es aproximado, pero es bastante bueno y es válido sobre todo cuando tengo edificios regulares que están controlados por el primer modo de vibración, de manera tal que si tengo, qué sé yo, un edificio de 10 pisos, todos los periodos que contiene este edificio están relativamente espaciados, es decir, no tengo el periodo 1 y el periodo 2 con valores muy parecidos. Cuando eso ocurre, que es la mayoría de los casos,
este método me da valores bastante aproximados. ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos a hacer el ejemplo con el edificio anterior y ver qué diferencia nos da. Sí me explico, ¿no es cierto? Ahora, existe un segundo criterio que vamos a ver. Existe algunos más, pero vamos a ver estos dos. El segundo criterio, que es la combinación cuadrática completa. También hay el SAT, que es el CQC. ¿Qué nos dice este método? Igual, la respuesta máxima se aproxima con este criterio. Ahora tengo dos sumatorias, desde n minúscula igual a 1 hasta n mayúscula, que es el número de grados el número de modos de vibrar, y aquí se introduce un factor ρ sub i n multiplicado por la respuesta del modo i multiplicado por la respuesta del modo n sub o y la raíz de esto. ¿Qué nos dice este método? ¿Qué nos dice este método? Perdón, aquí es igual a 1 hasta n y n minúscula igual a 1 hasta n mayúscula. ¿Qué significa este ρ? Es el coeficiente de correlación. Recuerdan en estadística que es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación mide la relación lineal que existe entre dos variables aleatorias. ¿Qué significa eso? Si tengo una variable, para hacerle muy sencillo, si tengo una función x y y, si tengo x y y como variables aleatorias, y tengo algo como esto, puedo esto expresar como una función lineal. ¿Qué dicen ustedes? En este caso, la correlación entre x y y es lineal. Y aquí ρ vale 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable x es una función lineal de la variable y es una función lineal de la variable x. Ahora, si en lugar de tener esto, tengo el otro extremo, tengo un punto por acá y un punto por acá, algo como esto. Puedo por ahí utilizar una línea recta para la regresión. En ese caso, ρ vale 0. Básicamente, este es el significado que tiene estadísticamente hablando. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué significa R y N? Aquí tiene dos sumatorias. Si tengo N modos de vibrar, R de I representa la respuesta del modo I y R de N es la respuesta máxima del modo N. ¿Por qué se expresa de esta manera? Porque estoy comparando dos modos diferentes. Esa es la razón. ¿Se entiende? Sí, a ver, aquí se refiere este al modo I, al modo de vibrar I, y este se refiere al modo de vibrar N. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo 10 modos de vibrar, si I vale 2, me refiero al segundo modo, y si N minúscula vale 8, se refiere al modo 8. ¿Qué estoy multiplicando acá? La respuesta del modo 2 con la respuesta del modo 8. ¿Y cómo se correlacionan las dos respuestas? A través de este factor ρ. ¿Se entiende? ¿Está claro para todos? ¿Alguna pregunta, por favor? Cuando I vale n, estamos hablando del mismo modo, ¿no es cierto? Cuando I vale n, estamos hablando del mismo modo. ¿Cuánto creen ustedes que valga el coeficiente ρ? Vamos a decir. Para I igual a n. ¿Cuánto creen que valga ρ? ¿Qué dicen ustedes? 1, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del mismo modo.
Entonces, la ecuación de arriba se puede expresar de la siguiente manera. Se puede expresar como la sumatoria desde n minúscula igual a 1 hasta n de nn al cuadrado más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n igual a 1 hasta n, siendo i diferente de n, y aquí r i sub n, r i n o, perdón, r i o, r n o, y de esto la raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué no hemos definido aquí con alguna ecuación? Que aún no está definido. Rho. ¿Cómo se calcula Rho? Existen varios criterios, pero un criterio sencillo, asumiendo de que el radio de amortiguamiento, si se asigna el mismo radio de amortiguamiento a todos los modos, a cada modo, ¿qué es lo que tenemos? Que Rho y n depende de qué? Del radio de amortiguamiento, y es igual a 8, radio de amortiguamiento, por I más beta, aparece este beta, por beta elevado a la 3 medios, y esto dividido para 1 menos beta, elevado beta al cuadrado, y esto elevado al cuadrado, más 4 veces el radio de amortiguamiento, siendo beta la relación entre la frecuencia y la frecuencia de vibración en el modo N. Y ese es el segundo criterio. ¿Se entiende, muchachos? En la práctica profesional, ¿qué método les suena más? ¿El análisis basado en el tiempo o el espectro de respuesta? Solo que en lugar del espectro de respuesta, ¿qué se utiliza? El espectro de diseño, que representa una familia de signos, en lugar de un sismo en particular. Entonces, en la práctica, en lugar de utilizar este sismo del centro, por ejemplo, se utiliza el espectro de la norma ecuatoriana, que tiene una forma similar a esta. ¿Sí estamos? Preguntas, muchachos. Y esa sería toda la teoría. ¿Se entiende? Sí, por favor. ¿Qué forma que se está calculando el coeficiente de información? Sí. Dice 1 menos Rho. Perdón, este debe ser. A este de acá, la pregunta. Beta. Ya le puse. Ya le puse. 1 menos beta y sube en el cuadrado elevado al cuadrado. Ahí está bien, ¿no? Sí, está bien, está claro. Y esta es toda la teoría. Tenemos entonces para el análisis lineal los dos criterios, el historia en el paso del tiempo y el análisis por espectro de respuesta.
¿Se entiende? Preguntas. Ahora, vamos a concluir con la revisión del problema anterior, a ver qué obtenemos utilizando el criterio de análisis por espectro de respuesta en el mismo ejercicio anterior. ¿Sí? Vamos a volver entonces al código por un momento. Sí se ve ahí, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos ahora primero a calcular, a construir el espectro de respuesta. Recuerden qué es lo que necesitamos para este método. Necesitamos la información del edificio, que es la masa, la rigidez, el amortiguamiento, y necesitamos evidentemente un espectro, que puede ser de respuesta, como en este ejemplo, o para un edificio real, para un diseño de un edificio nuevo, el espectro de diseño, que en este caso para nosotros es la NEC. Si hacemos solo por el ejemplo, para el sismo en particular que estamos analizando, vamos a ver lo siguiente. Aquí es uno de los códigos aquí tengo uno de los códigos que hicimos en clase. Entonces, para todos los periodos, básicamente está aquí, para todos los periodos, ¿qué puedo construir? Puedo construir el espectro. Este espectro que vemos aquí es el espectro que es particular del sismo del centro que estamos viendo. Es decir, fíjense cómo el código lee el mismo archivo data en la hoja 14, que es aquí 13 más cuando aux vale 1, es decir, lee de la hoja 14. ¿Por qué le puse así? Esta es la hoja 14, ¿no es cierto? ¿Por qué le puse así? Porque me interesa particularmente el sismo del centro. Pero ¿qué sucediera si quiero construir los espectros de todos los sismos que están acá? Aquí tengo, me parece que solo el 12 no es un sismo. Voy a ponerle del 1 al 10, podría hacer lo mismo y en lugar de poner el número de sismos, en lugar de ser 1, es 10. Y aquí simplemente voy a analizar, voy a ir cambiando cuando vale 1, 2, 3, así. Y en lugar de tener un espectro de respuesta, tengo 10 espectros de respuesta y eso se va a graficar al final. Evidentemente se va a demorar 10 veces más. Para este código es importante que en cada sismo la primera celda tenga delta T, es el paso de cada registro. Si ponemos 10 sismos me va a dar los espectros de respuesta de esos 10 sismos superpuestos. Así está programado este código. Esperemos un minuto. Ahí está. Entonces tenemos cada una de estas curvas representa el espectro de respuesta de un sismo. Y aquí tienen con línea punteada la mediana de todos esos sismos. Entonces, en un momento, en un diseño real, voy a tener un espectro que cubra
toda esa familia de sismos va a ser mi espectro de diseño, como ya hemos conversado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en nuestro problema, le voy a ir anotando. Me ayuda, ¿cuáles eran los periodos que habíamos calculado en el problema anterior? Si alguien me ayuda, por favor. Las frecuencias le he anotado que eran 12, 25 y 38. ¿Tiene alguien anotado los periodos? 0,52. Ya, un minuto, por favor, le voy a ir anotando. Los periodos son 0,52, ya 0,25 y 0,16. 0,25 y 0,16. Entonces, si alguien me ayuda leyendo 0,52 segundos para hacer la línea, pues, asumamos de que voy a utilizar el espectro de líneas punteadas. Para 0,56 segundos, aproximadamente, ¿cuánto es la aceleración espectral? Más o menos 1.1 de G. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a continuar acá con el ejemplo. Entonces, voy a leer las aceleraciones espectrales. La aceleración 1 es 1.1 de G. La aceleración 2, por favor. Para un periodo de 0,25. $1.05 y para 0,16 pongamos 1 y para 0,16 0.08 más o menos, 0.8. 0.8 de G. ¿Está bien ahí? Déjenme sacar, por favor, ahora los desplazamientos espectrales. El desplazamiento 1, el desplazamiento 2 y el desplazamiento 3. Es decir, 1.1 por 981 dividido para omega 1, que valía 1204 elevado al cuadrado. Ayúdame, por favor, con este valor. $7.46. 7.46 centímetros del desplazamiento 2. Sería 1 por 981 y dividido para 25.5 al cuadrado. 1,58. Y el desplazamiento 3 sería 0.8 por 981 y por 38, me parece. 38.96 al cuadrado. 0,52. Ahorita me voy a ir ahora. ¿Cuánto era, perdón? 0,52. 0.52. Ya. Tenemos los desplazamientos espectrales. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora calculamos los
desplazamientos en coordenadas cartesianas. Es decir, vamos a aplicar esta ecuación de aquí. U sub n es igual a gamma n phi sub n d sub n. Tal vez alguien anotó el valor de gamma n. No creo. Vamos a hacerle en el MATLAB. Creo que sería, no tiene sentido hacer. Gamma n, es decir, el gamma para el modo 1, voy a ponerle así, para el modo 1, los desplazamientos van a ser d sub 1, que me dijeron 746. Vamos acá ahora. A ver, gamma 1. Ayúdenme por favor anotando esto. A ver, el modo de vibrar va a ser. Voy a anotar así. Gamma, el desplazamiento 1 va a ser 7.46 centímetros, que multiplica al primer modo de vibrar, que es 0.33, por 0.66 y por 1. Y esto por 1.45, me parece que es el factor 1.42. Y esto por 1.42. Ahí denme calculando, por favor. Fíjense, en este instante ya se transforma. Esta es el desplazamiento espectral. Al multiplicar por el modo de vibrar, ese desplazamiento le distribuye en altura, y al multiplicar por el factor de participación modal, incluyo la contribución del primer modo. ¿Sí? Entonces, ayúdenme multiplicando, por favor. $3.5, 699, 10.59 centímetros. Esos son los desplazamientos máximos producto del primer modo de vibrar. Ahora, el segundo modo, 1.58. El modo 2 es menos 0.5, menos 0.5, 1. Y gamma del modo 2 es menos 0.5. Denme ahora multiplicando, por favor. $0.395. Fíjense, el primer modo implica un desplazamiento de 3.5 en el primer piso versus el modo 2, 0.39, baja considerablemente. 0.395. Menos 0.79. Ahora, el desplazamiento del producto del tercer modo sería 0.52 centímetros por el tercer modo de vibrar, que es 3.5, 2.5 y 1.0.
Y el factor de participación modal es 0.079. 0.14378 0.14, pongamos de 0.14. menos 0.10 Centímetros. Menos 0.10. Y el último, 0.04. 0.04 centímetros. Y con esto he calculado las contribuciones de cada modo. ¿Se entiende, muchachos? ¿Cómo saco ahora la respuesta U total? Tengo 3 pisos, tengo que sacar 3 combinaciones. Ahora, utilizo cualquiera de los criterios antes estudiados, bien sea el SRSS o el CQC. Vamos con el primero, que es el más sencillo. ¿Qué es lo que hago? La raíz cuadrada de la contribución de cada modo, del cuadrado de cada modo. Es decir, la raíz cuadrada de 3.5 al cuadrado más 0.39 al cuadrado más 0.14 al cuadrado. ¿Está bien? Segundo, este es para el primer piso. Para el segundo piso, 6.99 más 0.39 al cuadrado y más menos 0.10 al cuadrado. Como es al cuadrado, se hace positivo. Y para el tercer piso, 10.59 al cuadrado más menos 0.79 al cuadrado, positivo nuevamente, y más negativo, que digo, y que se hace positivo, 0.04 al cuadrado. Con esto obtengo las respuestas totales. A ver si me ayudan, por favor. 3.52 centímetros. Casi similar que el modo 1. 7 y 61. Y estos son los desplazamientos totales. Son los desplazamientos totales. Ahora, ¿cómo sacaría las fuerzas estáticas equivalentes? Las fuerzas por cada modo, Fn va a ser igual a Sn multiplicado por la aceleración espectral. S sub n, ¿a qué es igual? Al gamma de cada modo por la matriz de masas y por phi. Y esto por la aceleración espectral. Esa es la fuerza de cada modo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero sacar la fuerza asociada al primer modo, sería 1.42
por la matriz de masa. ¿Cuánto era? ¿Tiene por ahí alguien anotado? De nuevo por el modo 0.33, 0.66, 1, y por la aceleración espectral que ya leímos que era 1.1 de G. 1.1 y por 981. La matriz de masa, ¿alguien que me ayude? Cero 2549 y acá es 0. Entonces, con esto calculo el vector de fuerzas asociados al modo 1. A ver si me ayudan calculando, por favor. Como es diagonal, es muy sencillo. Cada elemento por 50.96 por punto 33, 50.96 por 0.66, 25.49 por 1. Unidades. Quiero que hagamos fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que para el chequeo por resistencia del edificio, yo voy a aplicar una fuerza de 39.000 o 89.000. 39, tal cual como está ya. 25.768, 51.537 y 39.058. Estas fuerzas ya no son en historia del tiempo. Recuerden que estas son las fuerzas máximas asociadas al primer modo de vibrar. Y esto me va a dar momentos flectores en las vigas, momentos flectores en las columnas, fuerzas axiales en las columnas y constantes, tanto en vigas como columnas. Y con eso realizo el chequeo por resistencia. Con lo anterior puedo realizar el chequeo por deformación. Sí. Vamos con el modo 2. Solo el modo 1. El modo 2 va a ser, en lugar de 1.42, es menos 0.5. Por la matriz de masa, que ya tenemos, que es 50.96, 50.96, 25.49. Participación por el total y por el modo de vibrar. ¿Dónde están los modos de vibrar? 0.5, 0.5 y 1.
y por la coordenada espectral, que era 1 me parece, 1 por G, es decir, por 981 centímetros por segundo al cuadrado. Déjenme por favor calculando el vector de fuerzas del modo 2. ¿Ya? Listo. Y finalmente, el vector 3 tendríamos en lugar de ser 0,5, la participación es 0,079. La matriz de masas y 2549. El vector phi sería, me parece que por aquí está, 50, 251, sería 350 menos 250 y 1. Y la coordenada espectral era 0,8, me parece. 0,8 de G por 981. ¿Ya? Negativo. Ya, 1000. Ya. Y tenemos la contribución ahora ya del tercer modo. Finalmente, ¿qué nos queda? La combinación modal. Tal cual como hicimos anteriormente, las fuerzas que se van a aplicar entonces van a ser la raíz cuadrada de 25.768 al cuadrado más 14.497 al cuadrado y más 11.058 al cuadrado. Ayúdame por favor. Ya con las respuestas.
30.700.4. 30.700. ¿Ya? 53.716.2 y 41.041.6. Perfecto. Entonces, estas sí son ya las fuerzas de diseño del edificio. Entonces, esto es lo que se hace en la práctica, ¿no es cierto? Tengo un edificio, realicé la combinación modal y aquí le voy a aplicar 30.700, acá le voy a aplicar 53.600 y acá le voy a aplicar 41.041.6 kilogramos. Estas sí son ya fuerzas de diseño, asumiendo que hubiésemos utilizado un espectro de diseño. ¿Y qué es lo que hacemos? Con estas fuerzas determinan las fuerzas internas, con estas fuerzas externas determinan las fuerzas internas, y verifico la capacidad tanto de vigas, columnas y conexiones, cimentación y etc. Este es un método dinámico que nos requiere la solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué razón sigue siendo dinámica? Porque incluye las propiedades de masa, rigidez, amortiguamiento, periodo, frecuencia del edificio y contiene la información del sismo a través de, bien sea el espectro de respuesta si se refiere a un sismo en particular o el espectro de diseño si se refiere a una familia de sismos. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto pueden hacer directamente en el SAP, ¿no es cierto? Como ya vieron ustedes en el semestre pasado. Esta sería la teoría. Preguntas, muchachos. Hasta aquí llegaríamos con la teoría del curso. Sí, está claro todo. Entendido.